No sé si... Bueno, hermanos, vamos a esperar que unos hermanos se conecten para dar inicio a lo que es el consejo de la palabra. No sé si me escuchan, si se oye bien el sonido, la voz. No sé si nuestro hermano Argueta me puede decir si se escucha mi voz. Ok. Bueno, yo creo que... Bueno, creo, hermano, que vamos a dar inicio. Así que pasa a vosotros, hermanos. Dios nos ha permitido lo que es escuchar, hablar de su palabra con las Sagradas Escrituras. Y para dar inicio, hermanos, vamos a hacer una oración. Les invito a que si podemos arrodillarnos en nuestros hogares, lo hagamos y oremos a nuestro Dios. Soberano y eterno Padre Celestial, gracias te damos, eterno Dios, a estas horas de la noche, Padre, en el cual, Padre, tú nos has dado, Padre, ese privilegio, Padre, lo que es escudriñar, Padre, tu palabra, suplicándote, eterno Dios, que tú, Padre, me des, Padre, tu Santo Espíritu, Padre, para que pueda, Padre, hablar, Padre, de tu palabra, eterno Dios, que me uses como instrumento, Padre, y así, eterno Dios, suplicándote, eterno Dios, que sea de mucha bendición, Padre, este momento. Así, Padre eterno, aquellos hermanos, Padre, que se encuentran escuchando a tu siervo, Padre, te pido, Padre, que les bendigas también, Padre eterno, que bendigas su hogar, Padre eterno, para que este momento, eterno Dios, sea de mucha bendición para cada uno de nosotros, Padre eterno. Así, bondadoso Dios, que podamos salir eficaces. Poderoso Dios, así las gracias te damos, son súplicas que lo hacemos, Padre eterno, porque lo hemos hecho en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, después de haber pedido la dirección a nuestro Dios, les invito, hermanos, que abramos nuestras escrituras y busquemos el libro de Mateo. Mateo, hermanos, en su capítulo 24. El título, hermanos, de esta hermosa se titula La segunda venida de Cristo. Así es el título de este hermoso sermón, la segunda venida de Cristo. Les decía, hermanos, Mateo en su capítulo 24, del versículo 1 en adelante. Y dice: Jesús salió del templo y ya se iba, cuando sus discípulos se acercaron y comenzaron a traer su atención a los edificios del templo. Versículo 2. Jesús les dijo: ¿Ven ustedes todo esto? Pues les aseguro que aquí no va a quedar ni una piedra sobre otra, todo será destruido. Dice el versículo 3. Luego se fueron al monte de los olivos. Jesús se sentó y los discípulos se le acercaron para preguntarle aparte: queremos que nos digas cuándo va a ocurrir esto. Y le preguntan: ¿cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo? Jesús le contestó: tengan cuidado que nadie los engañe, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí y dirán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchas gentes. Versículo 6. Ustedes tendrán noticias de que hay guerras aquí y allá, pero no se asusten, pues así tiene que ocurrir. Sin embargo, aún no será el fin. Como vemos, hermanos, como hemos leído aquí, los discípulos se le acercan a Jesús y le cuestionan que cuándo será la venida.
Y Jesús le dice que no se asusten, que estas son cosas que pasarán. Dice el versículo 7, porque una nación peleará con otra, y un país hará guerra con otro, y habrá hambres y terremotos en muchos lugares, pero todo esto apenas será el comienzo de dolores. Como sabemos, hermanos, y hemos estudiado muchas veces sobre lo que acontece, ¿no? Lo que ha acontecido y está aconteciendo. Por ejemplo, ahorita lo que está pasando ahorita a nivel mundial, lo que está pasando ahorita a nivel mundial de esta pandemia. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener esa fe de que Dios nos guarda, de que un día Cristo va a volver y que ese evento será un evento muy especial para sus hijos, para que aquellos quienes tratemos de hacer su voluntad, de que nos esforcemos, porque eso nos invita a Dios, a que tratemos de luchar, a que tratemos de hacer todo aquello bueno, lo que le agrada a Dios. Pero aquellos, como leíamos, aquellos hombres le preguntaban a Jesús, le preguntaban a Jesús y le cuestionaban, querían saber cuándo vendría. Les invito, hermanos, que busquemos siempre en Mateo, siempre en su capítulo 24, solo en su versículo 42 al 44. Mateo 24, 42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Esto empero sabed, que si el padre de la familia supiese a cuál vela el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Oiga sabiamente las palabras de Jesús que relata aquí, que cuando, por ejemplo, nosotros, si sabemos cuándo vendrá el ladrón, nosotros sabemos que vamos a estar pendientes y sabemos que llegará. Sabemos que va a estar pendiente. Tenemos que estar pendientes si el ladrón llega. Pero dice aquí, versículo 44, por tanto también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. O sea, hermanos, de que nosotros, como no sabemos cuándo va a venir nuestro Señor Jesucristo, Dios nos manda a que nos preparemos, a que nos preparemos, porque no sabemos cuándo será la venida de nuestro Señor. A nosotros lo que nos tiene que preocupar es que nosotros tenemos que estar cuentas con Dios, tenemos que tener cuentas con Dios, para que así nosotros tengamos esa esperanza, que cuando Cristo venga por segunda vez, tener esa esperanza de que podamos ser salvos. Quiero que vayamos al libro de Mateo, hermanos, siempre en el libro de Mateo, en su capítulo 19, Mateo 19, Mateo 19, en su versículo 16. Mateo 19, versículo 16. Dice, un joven fue a ver a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué cosa debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Bueno, solamente hay uno, pero si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. Versículo 18. ¿Cuáles? Preguntó el joven. Y Jesús le dijo, no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie. Honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 20. Todo esto ya lo cumplido, dice el joven. ¿Qué más me falta? Jesús le contestó, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, así tendrás riqueza en el cielo, luego ven y sígueme.
cuando el joven oyó esto, se fue triste porque era muy rico. Como vemos, hermanos, el joven le cuestiona a Jesús, le dice, ¿va? Que qué es lo que debe hacer él para obtener la vida eterna. Le dice que tiene que cumplir los mandamientos y le dice que ya los ha cumplido. Pero Jesús le dice que venda todas sus pertenencias, todo aquello, todas las riquezas que él tiene, que las dé a los pobres. Y entonces, ¿qué fue lo que sucede? Dice el versículo 22, cuando el joven oyó esto, se fue triste, porque era muy rico. Y dice el versículo 23, Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que difícilmente entrará un rico al reino de los cielos. Nosotros, como hijos de Dios, hermanos, Jesús nos da tantos ejemplos en la Escritura donde nos enseña a que podamos, por ejemplo, aquí pone el ejemplo de un rico. Como sabemos, hermanos, todo lo que hay en esta tierra, la mayoría, por no decirlo todo, es vanidad, hermanos. Sabemos de que nos tenemos que cuidar de ello y tratar de enfrascarnos en lo que es las cosas de Dios, porque no podemos perdernos en aquello vanidoso, en aquello rico. Muchas veces a veces como jóvenes caemos en aquel error de decir aquello me gusta. Entonces muchas veces eso al joven lo hace perder. Entonces Dios manda a aquel que le dice que venda, que él se lo dé todo a los pobres y que lo siga. Pero ¿qué sucede? Aquel joven de tantas riquezas que tenía se entristeció y se fue, dice la Escritura. Tenemos que tener cuidado, hermanos, y estar atentos porque podemos ser uno de aquellos, pero es de pedirle a Dios para que Él nos dé esa sabiduría, nos dé ese buen pensar, que sabemos de que en Jesús, hermanos, hay vida eterna, hay riqueza en abundancia. Quiero que busquemos Eclesiastés, hermanos. Eclesiastés en su capítulo 11. Eclesiastés en su capítulo 11, versículo 9 y 10. Y dice: diviértete, joven, ahora que estás lleno de vida, disfruta lo bueno, ahora que puedes, déjate llevar por los impulsos de tu corazón y por lo que ves, pero recuerda que todo ello Dios pedirá cuentas. Aleja de tu mente las preocupaciones y echa afuera de ti el sufrimiento, porque aún los mejores días de la juventud son vana ilusión. Como les decía, hermanos, muchas veces lo que a nosotros lo que nosotros vemos que nos conviene y que es de bendición para nuestra vida, muchas veces es de perdición. Entonces aquí habla, en el versículo habla que dice de que disfrutes lo bueno, ahora que puedes, siendo joven, déjate llevar por los impulsos de tu corazón y por lo que ves, dice, pero recuerda que todo en ello Dios pedirá cuentas. Como saber, hermanos, todo lo que nosotros hacemos, sea bueno o malo, Dios nos pedirá cuenta cuando Él venga. Dice el versículo 10, aleja de tu mente las preocupaciones y echa fuera de ti el sufrimiento, porque aún los mejores días de la juventud son vana ilusión. Así que, hermanos, la palabra es clara, hermano. La palabra es clara y solo falta de que nosotros nos esmeremos. Solo falta que nosotros nos esmeremos y tratemos de obedecer lo que es la palabra de Dios. Quiero que busquemos Primera de Corintios, en su capítulo 10. Primera de Corintios, en su capítulo 10.
en su versículo 23. Primera de Corintios en su capítulo 10, 23. 10, 20, sí, 10, 23. Dice, todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Mas no todo edifica. O sea, hermanos, todos estamos, usted y yo podemos hacer todo. Pero como dice la palabra, no todo no edifica. O sea, hermanos, de que podemos, hermanos, caer. Podemos caer. O sea, si nosotros podemos ver a bien lo que hacemos, pero podría estar mal. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. O sea, todo podemos hacer. Todo lo podemos hacer, pero todo tiene su consecuencia. Sea bueno o malo, como decíamos. Quiero que vayamos al libro de Proverbios. Proverbios en su capítulo 3. Proverbios en su capítulo 3. Del 1 en adelante dice la palabra. No olvides mis enseñanzas, hijo mío, guarda en tu memoria mis mandamientos y tendrás una vida larga y llena de felicidad. No abandones nunca el amor y la verdad. Llévalos contigo como un collar, grábatelos en la mente. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que tener siempre presente aquello bueno que Dios nos da. Aquellas enseñanzas, aquellos mandamientos que nuestros padres nos enseñan y en la iglesia. Nuestros hermanos, nuestros asesores, debemos de tener en cuenta, hermano, aquello bueno, de no olvidarnos de esa ley. Y de tu corazón guarda mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentará. Sabemos, hermanos, de que si nosotros estamos en los caminos de Dios, tendremos más vida. Porque si no estamos con Dios, hermanos, podríamos, aunque caer en la muerte. Porque sabemos de que todo aquel pecado, hermanos, sabemos que nos lleva a la muerte, ¿verdad? Y muerte eterna, hermanos. Así que debemos de estar atentos, hermanos, siempre con aquel cuidado de pedirle a Dios siempre para que Él siempre nos guíe. Para que Él siempre nos guíe y siempre cumplir y tratar de hacer su voluntad para que tengamos esa vida eterna. Como decíamos, Dios está cerca a su venida. Dios está cerca a su venida. Quiero que busquemos siempre en el libro de Proverbios. Proverbios en su capítulo 22. Proverbios en su capítulo siempre 22, en su capítulo 6. Proverbios 22, 6, como dice: instruye al niño en su carrera, aunque cuando fuere viejo no se apartará de ella. ¿Qué es instruir, hermanos? ¿Qué es instruir? Enseñar, educar, guiar y ser ejemplo. Porque si nosotros instruimos a nuestros hijos y no les damos el ejemplo, no hacemos nada. Entonces tenemos que enseñarles, educarlos en el camino de Dios. Tenemos que decirle, mira, hijo, esto no es bueno. Mira, Dios manda que nosotros no podemos estar el día sábado haciendo nuestra voluntad, sino que tenemos que tratar de guardarlo. Estar en la iglesia, tratar de consagrarnos, darle el tiempo, dedicar el tiempo a Él. Tenemos que instruirlo porque sabemos de que la vida no es nuestra y Dios nos presta
a nuestros hijos para que les enseñemos. Y como les decía, tenemos que ser ejemplo hacia ellos, porque todo lo que nuestros hijos ven desde chiquitos, ellos van viendo y se fijan, ¿no? Y muchas veces lo que nosotros hacemos, ellos son. Hay un dicho que dice por ahí que los hijos son el reflejo de los padres. Muchas veces se ve en muchos lugares donde se ve el mal actuar del hijo, pero ahí es donde el padre y la madre tienen que instruir, educar, enseñarle, para que él o ella, cuando crezca, le sirvan a Dios, y siempre tengan ese temor. Quiero que siempre busquemos en Proverbios en su capítulo 10, versículo 1. El hijo sabio alegra al padre, y el hijo necio es tristeza de su madre. Ahora aquí nos habla el proverbista. A nosotros como hijos tenemos que obedecer a nuestros padres. Tenemos que acatar ese consejo. Porque si desobedecemos, ¿qué nos pasará? Nos podemos perder, ¿verdad? Entonces aquí dice, el hijo sabio alegra al padre. Nosotros como padres nos sentimos orgullosos de que nuestros hijos tengan aquellas virtudes, aquellas buena acción como hijos. Nos alegramos bastante que aquel hijo haga aquella buena acción. Y dice, y el hijo necio es tristeza de su madre, dice. Hermoso lo que nos habla aquí el proverbista, porque sabemos de que aquí toma de ejemplo a la madre, como sabemos de que la madre es más sentimental, ¿verdad? Entonces sabemos de que cuando nosotros no obedecemos a nuestras madres, ellas se entristecen. Entonces aquí nos habla la palabra que debemos de obedecer a nuestros padres para que Dios nos bendiga y podamos crecer en ese temor a Dios. Quiero que busquemos, hermanos, Eclesiastés 12, capítulo 12. Eclesiastés 12:1 dice: Y acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años en los que diga, no tengo en ellos contentamiento. Ahora, hermanos, nosotros como jóvenes, creo que es una etapa quizás más difícil para nosotros como jóvenes de tratar de buscar a nuestro Dios. Pero aquí dice, y acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Ahora, hermanos, hoy en día lo que está pasando a nivel mundial es bastante preocupante. Quizás nosotros nos preocupamos como carne que somos, natural que nos preocupemos por la situación que estamos viviendo en muchos lugares de nuestro país y a nivel mundial, que nos preocupamos porque hay tantas cosas que nos preocupan, pero aquí nos manda a Dios y al joven que nos acordemos de Él, que le busquemos, porque sabemos de que el joven en una etapa es donde más cuesta que busquemos de Él, pero como decíamos antes, debemos de darle una buena instrucción a nuestros hijos para que cuando vayan creciendo ellos sean un éxito en la vida cristiana. Quiero que busquemos, hermanos, Hebreos en su capítulo 11.
Hebreos en su capítulo 11. En su versículo 6 dice: pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Para agradar a Dios, hermanos, hay que tener fe, hay que tener esa certeza de que Dios está con nosotros. Saber, hermanos, de que hay un Dios quien nos guarda, quien en aquellas dificultades está con nosotros. Porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Sabemos, hermanos, de que esto, hermanos, este camino que vamos, hermano, este sacrificio que nosotros hacemos de seguir los pasos de Dios tiene una recompensa. Y que es que cuando Cristo venga, vamos a ser salvos, vamos a reinar con Él. Pero como les decía, tenemos que esmerarnos, tenemos que esforzarnos a no caer en el pecado. Tenemos que esforzarnos a tener ese hilo de seguir adelante. Porque no podemos ver aquello malo, sino que aquello bueno que le agrada a Dios. Quiero que busquemos Segunda de Pedro. Segunda de Pedro en su capítulo 3. Segunda de Pedro en su capítulo 3. Segunda de Pedro en su capítulo 3, 9 y 10. Dice: no es que el Señor se tarde en cumplir sus promesas, como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Oiga bien lo que dice. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Es lo que decíamos antes, hermano. Entonces los cielos se desecharán como un ruido espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella quedará sometida el juicio de Dios. O sea, hermanos, que cuando Cristo venga, hermanos, aquello, hermano, va a ser, dice aquí, será un ruido espantoso, dice. Los elementos serán destruidos por el fuego, hermano. Pero el enfático aquí es, hermano, es el 9, que dice: no es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues que no quiere que nadie se muera. O sea, hermanos, que Dios, hermanos, está esperando que nosotros, primero que nosotros nos esforcemos más, que nos mantengamos con, si nosotros somos aquellos hijos que nos esforzamos, que tratamos de llevar esa mano de bien con Dios, están aquellos todavía que quieren y no quieren, pero Dios es tan misericordioso y nos tiene ese gran amor que espera que usted, hermano, quizás trate de que dé ese paso, ese gran paso, que tome esa mejor decisión en su vida, que tome esa mejor decisión de su vida de servirle a Cristo. Dios y su Hijo anhela de que le busquemos. No es como es tardanza, no es tardanza, dice, sino que Él es paciente, dice, con sus hijos. Entonces, vemos ahí, hermanos, que tenemos que tener esa fe. Tenemos que tener esa fe para que Dios nos ayude a buscarle. Para que Dios nos ayude a buscarle y que nos toque ese corazón, nos alivie ese corazón y le sirvamos humildemente, con amor, que nos entreguemos, porque así lo manda la Escritura. Quiero que veamos al libro de Santiago. Santiago en su capítulo 5. Santiago en su capítulo 5, versículo
7 y 8. Santiago 5, 7 y 8 dice: Pero ustedes, hermanos, tengan paciencia hasta que el Señor venga. El campesino que espera recoger la preciosa cosecha tiene que aguantar con paciencia las temporadas de lluvia. Oiga, qué bonito cómo habla aquí. Vemos, hermanos, el ejemplo que pone. Nosotros, hermanos, que trabajamos en el campo, cuando vamos a sembrar el maíz, el frijol, la yuca y todo, hermano, todo aquello lo que sembramos en el campo, esperamos de que Dios mande aquella lluvia. Esperamos que ese fruto sea un éxito. Así también, hermanos, nosotros tenemos que esperar esa venida de Cristo. Tenemos que cosecharla. Tenemos que cosecharla. Hay que meterle abono a ese buen espíritu para que no desmayemos. Para que no desmayemos, dice. Ustedes también tengan paciencia y mantengámonos firmes porque muy pronto volverá el Señor. Hay que tener esa firmeza, hermanos. Hay que tener esa firmeza para que nosotros, hermanos, tengamos esperanza. Tengamos esperanza y nos levantemos aquel día. Quiero que leamos, hermanos, que regresemos al libro de Eclesiastés. Eclesiastés en su capítulo 9. Eclesiastés en su capítulo 9, 4 y 5, que dice: Tiene más esperanza aquel quien se concede seguir viviendo, pues vale más perro que león muerto. Versículo 5. Además los que viven saben que hay de morir, pero los muertos ni saben nada ni ganan nada, porque les echa al olvido. O sea, hermanos, de que mientras nosotros estemos vivos, hermanos, mientras nosotros tengamos vida, hay esperanza. Pero si ya muertos, hermanos, dice claro aquí, claro nos dice aquí, pero además los que viven saben que han de morir, dice, pero los muertos ni saben nada ni ganan nada, porque se les echa al olvido. O sea que ya, hermanos, si habiendo ido al sepulcro, hermanos, ya no se nos acabó la esperanza de esa oportunidad que perdimos, hermanos. Esa esperanza que perdimos. Entonces, hermano, dice aquí, aclara aquí el verso: tiene más esperanza aquel a quien se concede seguir viviendo, pues vale más el perro vivo que el león muerto. Como sabemos, el león es un animal feroz que el perro, pero aquí nos habla la escritura que es mejor el perro vivo que el león muerto. Oiga, qué hermoso. Cómo nos habla la escritura, aconsejándonos para que nosotros le busquemos. Quiero que regresemos al libro de Proverbios. Proverbios, hermanos. Proverbios en su capítulo 27. Proverbios en su capítulo 27, verso 1. Dice: No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Muchas veces, hermanos, nosotros nos proyectamos en nuestra vida, pero no nos proyectamos en lo espiritual. Muchas veces, quizás a veces como padre, nos enfrascamos a nuestros hijos para que ellos se superen materialmente, pero nosotros como aquí no nos jactemos del día de mañana, porque no sabemos qué dará de sí el día, que si dará bendición, maldición, perdición, la muerte. No sabemos, hermanos. La vida no es nuestra y es de aprovecharla mientras hay vida,
Mientras hay vida hay que aprovecharla al máximo porque no sabemos, hermanos. Así que aquí el proverbista es claro y nos dice que el día de mañana, que no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Antes de ir terminando, hermanos, quiero que leamos segunda de Timoteo, ya para ir concluyendo. Segunda de Timoteo 4, en su verso 7 y 8. Segunda de Timoteo en su capítulo 4, verso 7 y 8, que dice: he peleado la buena batalla, he llegado al término de la carrera, me he mantenido fiel. Ahora me espera la corona merecida que el Señor, el justo juez, me dará en aquel día, y no me la dará solamente a mí, sino también a todos los que con amor esperan su venida gloriosa. Así es que, hermano, aquí nos dice de que he peleado la buena batalla, he llegado al término de la carrera y me he mantenido fiel. Si nosotros, hermanos, nos mantenemos fiel hasta el final, vamos a tener esa corona que Dios nos ha prometido. Vamos a ser vencedores, pero no nos descuidemos. Como hemos estudiado, Dios nos manda a que le seamos fiel, a que le seamos fiel y que tratemos de hacer su voluntad. Quizás muchas veces no somos perfectos, no le damos la perfección a Dios, pero yo creo que con ese granito que cada día acumulamos, vamos a llegar al éxito, hermanos. Así que tratemos, hermanos, de servir al Señor. Dios nos llama al niño, al joven, al adulto, al anciano, nos manda a que le busquemos, porque el día, y no digamos el día de mañana, porque como hemos estudiado, no te jactes del día de mañana porque no sabrás qué vendrá. Así que, hermanos, yo llego hasta acá y pues pidámosle al Señor para que Él nos dé ese buen sentir siempre de adorarle, de servirle. Sintamos ese buen deseo y tratemos siempre de ayudarnos unos con otros, porque eso nos manda Dios. Bien, hermanos, antes de despedirme, vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración y les invito a que, si usted sí puede orar, que lo haga. Bendito y soberano Padre Celestial, gracias te damos, eterno Dios, porque tú, Padre eterno Dios, has estado con nosotros al haber estudiado, Padre, tu palabra, esperando, eterno Dios, que haya sido de bendición, Padre, para nuestras vidas, Padre, y que así, eterno Dios, lo que hayamos escuchado, Padre, podamos, Padre, poner ese grano, Padre, para que podamos ser aquellos hijos tuyos, Padre, que podamos hacer las cosas de la mejor manera, eterno Dios. Bendice, Padre, a tus hijos, Padre, apártanos de aquellas tentaciones, Padre, de aquel mal, eterno Dios. Así, eterno Dios, te pido, Padre, por todo tu pueblo a nivel mundial, Padre eterno. Te pido que los guardes, que los bendigas, eterno Padre, que no desmayemos, Padre, ahorita que estamos en esta situación de este mundo, Padre, que es esta pandemia, eterno Dios. Que en nuestros hogares, Padre, podamos abrir esa escritura, eterno Padre, y que podamos, eterno Dios, estar un poco ocupados en tu palabra, Padre, y no nos apaguemos, eterno Dios. Danos esas fuerzas, Padre, para que podamos, eterno Dios, hacer las cosas de la mejor manera, eterno Padre, y que podamos ser ejemplo del mundo. Bendito Dios, así, Padre eterno, gracias te damos, eterno Dios, y porque los hemos hecho en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Paz, hermanos. Bueno, hermanos, así que yo me despido y ha sido un privilegio. Paz, hermano.